Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Conversemos de la Vida. Durante los capítulos hemos conversado con distintos especialistas y profesionales para que indaguemos y conozcamos más antecedentes relacionados a cómo nos ha impactado esta pandemia del COVID-19 en el país y el mundo. Un tema que queremos tocar un poco más en profundidad es la situación de los trabajadores, o cómo este detenimiento que ha tenido la economía a nivel del país ha afectado la situación laboral de muchos chilenos. Para ello, hoy día vamos a conversar con Patricio Pinilla Valencia, que es inspector provincial del trabajo de Los Ángeles, para que nos cuente qué ha sucedido estos últimos meses en la provincia y entregar algunas valiosas informaciones a quienes en este minuto están sintonizando nuestro canal. Bueno, Patricio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y poder conversar un poco del mundo laboral aquí en nuestro programa. Hola Bernardo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sé que es bastante coloquial y que han conversado durante todo este tiempo de la pandemia y anteriormente incluso de lo que estaba pasando en nuestra sociedad, así que me pareció muy interesante poder también aportar desde la mirada que tú enfatizabas de la presentación como abogado, ¿cierto? Y específicamente en materias laborales con cierta experiencia. Partamos un poquito, antes de hablar puntualmente de lo que es la pandemia, que es el tema de foto de nuestro programa, es que tú me hagas un pequeño, no sé, un resumen o un pequeño balance de lo que ha sido nuestro país desde octubre hasta la fecha, hasta que empezamos a tener el tema del COVID-19 en nuestro país. ¿Qué fue sucediendo en el mundo laboral? Por lo menos en la provincia de Biobío, de acuerdo a la realidad que tú has conocido. Sí. Bueno, nosotros, la verdad las cosas, primero decir que el país tampoco estábamos tan bien, ¿eh? A veces como que hay mirada cierta idílica, había dificultades en el país, había grandes temas que estaban pendientes, el promedio de remuneración de los chilenos, 400.000 pesos, la cesantía, por supuesto, que era más baja de lo que podemos encontrar hoy día, pero de todas maneras andaba en 6-7%. Había una gran discusión también en torno al salario ético, a los temas previsionales, a la deuda que hay con los adultos mayores, con los profesionales, ¿cierto? Había el tema de la educación no resuelto, había un escenario de bastante inequidad y complejidades sociales también, revelando antes del 18 de octubre, que simplemente el 18 de octubre fue como la expresión culmine máximo, la rabia contenida por muchas personas, muy justa en muchos aspectos, ¿cierto? La frustración. Mira, la gente no marchó porque estaba muerta de hambre, porque tenía hambre, la gente marchó porque estaba cansada de los abusos, del pisoteo, un poco también de la corrupción del mundo político y del mundo empresarial, ¿cierto? De la alta esfera. Y eso produjo ese gran estallido social del 18 de octubre, que como todo estallido, por supuesto que tiene efectos colaterales muy fuertes, y eso se expresó también en el empleo. Y el empleador chileno lamentablemente tiene la tendencia a exagerar cualquier conflicto o problemática social o económica que haya, y de esa manera también poder, en un principio, aprovecharse de esta situación. Claro, en Chile uno habla de ser los empleadores y también tenemos que hacer la distinción grandes, medianos, pequeños y micro. Tengo mucho respeto por los micro y pequeños emprendedores, pero los medianos tienden a ser bastante manipuladores con respecto a los temas sociales y a estas situaciones. Y esto generó, por supuesto, que un efecto inicialmente complejo en el mundo del trabajo. Y sabes que también se generó el temor, empezó el temor a perder el empleo, a ser un elemento por el cual se trató de coartar todo el movimiento social. La gente de todas maneras resistió, aguantó, no sin grandes dificultades, ¿cierto? Y cuando ya creíamos que Chile, decíamos, había cambiado el 18 de octubre y de manera importante, se habían generado acuerdos políticos y sociales y se habían discutido leyes que parecía que nunca se iban a realmente a avanzar y discutir, como ingreso mínimo, ético, como realmente tratar de meterle la mano al tema previsional con toda la asistencia del gobierno, etcétera. Increíblemente vuelve a cambiar el país, vuelve a cambiar no solamente el país, sino que todo el mundo el 18 de marzo. Entonces, parece que la constante va a ser eso, el cambio permanente, y vamos a tener que tener la capacidad, la flexibilidad hasta mental, capacidad de enfrentar esto, y el mundo laboral que había sufrido, los trabajadores habían sufrido las consecuencias de esto, pero muchos de ellos también sentían que valía la pena porque tenía que haber algo mejor después de esto. Sí. Se nos vino la pandemia. Y la pandemia ya sí que está en pleno desarrollo, por supuesto que genera grandes incertidumbres. Y nuevamente el empleador, inmediatamente a ver dificultades, hace dos cosas.
mira al Estado, a ese Estado que no le gusta que se meta cuando las cosas andan bien, ¿cierto? Y lo mira desesperadamente, y por otro lado, rápidamente siente que lo que puede echar mano es a la mano de obra. Sí, con eso puede enfrentar la situación. Eso te quería detenerme un poco en eso, porque el discurso antes de octubre, el discurso que no estaba público, era reducir el aparato estatal, reducirlo siempre durante la mínima expresión, y después la gente obviamente dio a entender de que quiere más Estado de alguna forma, y hoy día, gracias a tener más Estado, por lo menos lo que estamos viviendo en esta pandemia, vino como a corroborar esa lógica de que el Estado tiene que intervenir cuando es relevante. Pero sin embargo, tenemos el discurso del mundo empresarial, el mundo del comercio, de que a veces no está de acuerdo con estas políticas de intervención. ¿Cómo lo has visto tú puntualmente la Inspección Provincial del Trabajo respecto a la cantidad de trabajadores que llegan allá con algún reclamo, alguna denuncia en esta crisis que estamos viviendo, que ya realmente la estamos viviendo todos? Sí, bueno, a veces la mediocridad de la mirada o la pequeñez de la mirada se observa en proyectos como, por ejemplo, la reforma de la reducción de la jornada a 40 horas, ¿cierto? Que fue muy discutido y que más o menos se decía que si se aprobaba iba a ser prácticamente el acabose y el desplome de la economía chilena. Y resulta que hoy día, primero por la crisis social y después por la pandemia, la gente está trabajando menos de 40 horas a la semana y el desplome no se produce por eso, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que muchas empresas pueden trabajar trabajando menos tiempo, no con menos trabajadores, sino que menos tiempo y haciendo más eficiencia al actuar. Entonces, son mitos que se van autogenerando. Tú me preguntabas por el tema de la situación laboral específicamente. Bueno, las estadísticas ya nos están demostrando que la cesantía está avanzando rápidamente a los 2 dígitos, pero más allá de la estadística uno lo percibe diariamente desde la Inspección del Trabajo. Desde el momento, el año pasado no con tanta fuerza, había mucho más temor e incertidumbre, complejidad había, pero con la pandemia vino a provocar ya cierres mucho más definitivos y sobre todo, insisto, la incertidumbre de hasta cuándo va a durar. Último estallido social, uno sabía que en algún momento dado, con el pacto por la nueva constitución, con el verano, ¿cierto? Con el lógico andar de los movimientos sociales que tienen que al final tomar un cauce institucional, o sea, nos guste o no, las soluciones tienen que pasar por institucionalidad, porque si no, bueno, esto es la anarquía absoluta. En cambio, la pandemia es algo que tiene mucho más incierto. Muchos trabajadores, hay mucha realidad de gente que está aguantando con lo poquito. La gente pudo aguantar abril, tenía alguna reserva, ¿cierto? Pudo aguantar a veces sin que le pagaran la mitad. El problema es que sigue avanzando el periodo, ¿cierto? Ya avanzan los meses y esto se va a poner más complejo porque hay menos reserva. Despido, la ley prohibió hoy día que se despida por caso fortuito o fuerza mayor, que fue una causal que se aplicó mucho en los primeros 20 días de la pandemia. Caso fortuito o fuerza mayor significa lisa y llanamente que si yo llevo 10 años trabajando, me despiden, no me pagan nada, sin indemnización por año de servicio, así de brutal. Yeah. No, ni siquiera tengo derecho al desahucio. Entonces, esa causal se aplicó, se utilizó, hasta que los primeros días de abril, 10 de abril aproximadamente, empezó a regir la Ley de Protección del Empleo, que dijo que no se podía utilizar. Pero se empezó a usar la otra, necesidades de la empresa. Es verdad que esa permite el pago del mes por año, pero para los trabajadores que llevan más de un año, si un trabajador lleva 6 meses, 8 meses, y te despiden por necesidad de la empresa, la indemnización es cero. Entonces, y ahí se empezó a generar esta situación muy complicada, difícil de acceder, colapso en la AFC, todo el mundo postulando al subsidio de cesantía, y además con una señal errática desde el punto de vista del gobierno: salga a la calle, no salga, puede seguir invirtiendo, cuídese, éntrese, use mascarilla, no use mascarilla. O sea, realmente no sabíamos qué hacer, digamos, y todavía se mantiene cierta tendencia a ese proceso. Patricio, mucha gente conoce la Inspección del Trabajo, pero muy poca también no sabe bien cuáles son las instancias a las cuales puede acceder en la Inspección del Trabajo, cuál es la ayuda que pueden recibir de ustedes. En términos prácticos se sienten sus derechos vulnerados. Podríamos hablar un poco de eso, porque a veces la gente piensa que llega allá y allá le van a resolver todo y ustedes van a estar como juez y parte. ¿Podemos hablar un poco de eso? ¿Cómo funciona la Inspección del Trabajo en términos como de las etapas que tiene acceso el trabajador? Sí, efectivamente, yo soy funcionario de la Inspección del Trabajo ya desde hace bastantes años, de 14 años. Además, soy presidente de la Asociación de Funcionarios de la Inspección del Trabajo. También desarrollo ese tema gremial. Y por eso, con mucha libertad, puedo decir, en primer lugar, que la Inspección del Trabajo ha seguido funcionando todo este periodo de la pandemia.
Ahora, ¿en qué puede ayudarte la inspección del trabajo en estos momentos? Seguimos y sigue recibiéndose denuncias, pero obviamente que la pandemia también ha limitado el actuar de los fiscalizadores. Pero si a uno no le están pagando remuneraciones, vaya a la inspección del trabajo. Si a uno no le están otorgando el trabajo convenido, es decir, le dijeron, váyase para la casa, yo lo llamo, yo le aviso, y pasó el tiempo, nadie lo llamó, nadie le avisó, nadie le dijo nada, no ha sido despedido, está a medio camino, tampoco sabe si le van a pagar o no, puede ir a la inspección del trabajo a denunciar aquello. El tema de las medidas de seguridad, si en mi empresa no tenemos mascarilla todavía, no se utiliza alcohol gel o hay medidas de seguridad que son insuficientes para poder prestar los servicios, también usted puede ir a la inspección del trabajo. Los temas de acoso laboral también se siguen tomando en la inspección del trabajo con los fiscalizadores. Por supuesto que hay otros temas que no, yo estoy diciendo los que estamos priorizando hoy día porque también hay que resguardar legítimamente el accionar de los funcionarios. ¿Cómo se hace eso? Presencialmente se puede ir, es la menos recomendable, pero tengo que decir que se puede hacer, de 9 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Pero, prioritariamente, y es exactamente lo mismo a través de la página de Dirección del Trabajo. En Cabrero, por ejemplo, la gente le conviene mucho más entrar a la página www.dt.direcciondeltrabajo.gov.cl, página de Dirección del Trabajo, y buscar trámite de trabajadores, aparece denuncia. Se despliega una ficha, usted la llena y le envía un correo. Ahora, es cuando yo estoy trabajando y no me están cumpliendo mis obligaciones. Ahora, ¿qué pasa si soy despedido? También, direcciondeltrabajo.cl, trámites de los trabajadores, se despliega una ficha que se llama reclamo, que puedo utilizar cuando yo he sido despedido y me han quedado debiendo remuneraciones, cotizaciones, o bien la causal de despido es ilegal o yo siento que no corresponde. Entonces yo hago ahí un reclamo y puedo de esa manera también plantearlo. Ambos llegan internamente a la Dirección del Trabajo y son los funcionarios de la inspección los que se comunican con estos trabajadores. Sí. Preguntas al tiro. Los reclamos. Hay gente a veces que no se atreve a denunciar o reclamar, que son los mismos afectados por temor a una represalia. Los reclamos, las denuncias son con nombre y apellido con RUT o pueden ser anónimas, de un tercero, por ejemplo. Pueden ser reservadas, pero lamentablemente en este momento no es tan recomendable porque se necesita mucha interacción con el denunciante para poder requerir más información. Ahora, una denuncia, no me están pagando las remuneraciones. Grave, pues, importantísimo. No me están dando el trabajo, me mandaron para la casa. Yo creo que no tiene mucho sentido hacerla anónima en este contexto. O sea, hoy día yo creo que el trabajador tiene que entender que son requisitos o elementos básicos para el trabajo. Se puede hacer anónima, pero después además el problema anónimo es que ¿qué se hace después que se ha hecho la fiscalización? ¿Cierto? Porque cuando no es anónima, yo le informo al trabajador cuál fue el resultado de la fiscalización, ¿cierto? Sí. En la denuncia. Pero si es anónima, no hay a quien informarle después que he hecho la pega o el fiscalizador. Y hay un último punto, 20 segundos, muy importante, que es un poco más jurídico, pero le da mucha más fuerza a que sea abierta, es decir, indicando quién es el denunciante. El fiscalizador no lo va a decir. El fiscalizador no va a llegar a la empresa a decir, me hizo la denuncia Juan Pérez, pero que vaya el nombre en la denuncia. Si ese trabajador es objeto de represalia, es despedido, lo cambian de funciones, le bajan sus remuneraciones, yo puedo defender con la garantía de indemnidad, puedo reclamar de que ha sido vulnerada una garantía, que es la garantía a hacer denuncias sin recibir represalia. Entonces, ¿qué nos ha pasado? El trabajador hace la denuncia anónima, el empleador de alguna manera se datea mentira, verdad, de alguna manera se informa que quién fue el trabajador que hizo la denuncia, es despedido, va al tribunal, le dice, señor juez, me despidieron porque hice una denuncia, preguntémosle a la inspección, dígame usted, confírmeme que este trabajador hizo la denuncia, y resulta que nosotros sacamos la ficha, señores jueces, no podemos decir que él fue porque la denuncia fue anónima. Entonces queda al final más desprotegido. En la medida de que hace la denuncia con el nombre, igual reservado, no anónimo, que es distinto, reservado, se va a guardar el nombre, pero va a quedar registrado. Y frente a cualquier represalia, usted va a poder enlazar la represalia con el hecho de haber puesto la denuncia. ¿Se entiende, Bernardo? Súper claro. Bien. Es una buena protección. Sí. ¿Y qué sucede con los trabajadores que son honorarios? ¿También recurren a alguna instancia con ustedes? Bueno, un gran problema tenemos con los honorarios, pues es un problema país. ¿Te acuerdas que al principio de la conversación hablábamos que antes del 18 de octubre la cosa no es que hubiese maravilla, que estábamos en un paraíso idílico, había muchos problemas, pero no nos atrevíamos a reclamarlos? Uno de esos grandes problemas era los 600.000 trabajadores honorarios que hay en el país. Del mundo ¿Qué significa honorario? Sí,
La mitad en el sector público, la mitad en el sector privado, de los 300.000 sector público, más o menos sector privado. Estos trabajadores boletean. Mira, tienen las mismas obligaciones que cualquier trabajador, sin embargo no tienen los derechos, no cotizan previsionalmente, no se les aplica la ley de accidentes del trabajo, no tienen fueros, ni maternales, ni ningún otro tipo de cosas, ni límites de jornada, salvo que el contrato así lo diga. Y además, para colmo, como son honorarios, su relación se considera jurídicamente como civil y no laboral, por lo tanto la Inspección del Trabajo no tiene atribuciones para fiscalizar ese tipo de situaciones o lo que está ocurriendo en ese tipo de relaciones. Lo único que nos queda hacer con los honorarios es que cuando hacen una denuncia nosotros vemos primero si es verdad que son honorarios o no, pero si son honorarios, pero cumplen horario, ¿cierto? El empleador lo hace constantemente, entregar informes, tienen obligación de asistencia, están constantemente recibiendo instrucciones u órdenes, usan uniforme de la empresa a honorario. Ahí un inspector de la Inspección del Trabajo puede establecer de que en realidad lo de honorario era una fachada, una simulación, y de pedirle al empleador que formalice a ese trabajador, le haga contrato, le pague la remuneración, etc. Pero eso es una investigación que hay que hacer con el trabajador. Y eso, ahí mismo. Disculpa que te interrumpa, y eso, sí. Cuando determinan de que efectivamente es un trabajador que reúne características para que sea un contrato de trabajo como corresponde, ¿eso no es retroactivo? ¿Se considera retroactividad desde que el trabajador ingresó a la empresa o desde que se reconoce su calidad? La inspección va a establecer de que había una simulación, de que había una figura para encubrir, esconder una relación de trabajo. Y esa figura era el contrato honorario. Las consecuencias de esos, en el 80% de los casos, van a ser los tribunales los que lo van a tener que determinar. Salvo que el empleador, dentro de la fiscalización, acepte y reconozca que efectivamente aquí hubo un error, bueno, entre comillas un error, pero último, sí, si lo reconoce durante la fiscalización se puede arreglar. De lo contrario, el trabajador va a tener que ir al tribunal, el tribunal va a tener que establecer la retroactividad. Sí, en la medida que se pueda probar cuándo empezó la relación, es retroactivo. Por venir, tengo que hacerte una salvedad, sí, muy importante, para la mitad de los trabajadores honorarios que nos están escuchando. Sí, dicen que hay cabrero abierto. La Inspección del Trabajo solo puede intervenir de la forma como yo te he dicho, ¿cierto? Fiscalizando si es verdad o no, qué tipo de relación es en el sector privado. Si estamos hablando de un trabajador del sector público, centralizado o municipalidades, solamente un tribunal podría determinar que en realidad su relación laboral no era civil a honorario, sino que era de carácter laboral, contrato de trabajo. Ahí la inspección no tiene atribuciones para fiscalizar ni servicios públicos ni municipalidades. Eso ya es un tema legal, es un tema de los parlamentarios que siempre han dejado afuera a la Inspección del Trabajo de la fiscalización en el sector público. Ya. Lo más cercano ahí es la Contraloría General de la República, ya, pero no tiene la capacidad investigativa que tiene la inspección. Respecto al, no sé si es muy temprano no anunciar o ya hacer un balance de aumentos de denuncias en algún tipo en particular que se han producido en la Inspección de Trabajo en el tiempo que llevamos en esta cuarentena. ¿Han aumentado? Hay algunas que han aumentado más, porque algo sí lo mencionaste, pero ya es momento de hacer un balance de cómo se está comportando esta curva. Mira, yo creo que la gente ha sido bien responsable y también ha sido bien aguantadora, así como muy, muy fuerte. Yo creo que obviamente que cuando empezó la pandemia, el 18 de octubre se declara estado de catástrofe, 18 de marzo se declara estado de catástrofe, las denuncias tendieron a bajar inmediatamente, digamos. No porque no hubiese problema, sino que porque la gente, bueno, se preocupó del tema de la salud, qué iba a hacer, ¿cierto? Se le cambió la vida. Después ya, principios de abril, cuando ya la gente entendió que había que empezar a convivir con esto, sí empezaron a aumentar las denuncias y la inspección todos los días hay largas filas para poder llegar a esto y también por vía internet. Y claro, son las más básicas, los temas demandados, lo que yo decía adelante, no pago remuneraciones, no otorgar el trabajo convenido. Muchos trabajadores que se les ha dicho incluso vaya a la casa, pero no se le dice en qué condiciones. Y cuando están esperando que le paguen a fines del mes, no le pagan, entonces ahí recién van a la Inspección del Trabajo. Los temas de higiene y seguridad también había muchas denuncias. Una denuncia recurrente, consulta recurrente, porque yo contesto muchas consultas por WhatsApp, por redes sociales, ¿sí? Hay mucha gente que publica y traspasa. Bueno, hacemos lo posible por responder todo lo que nos dé el tiempo, pero una de las recurrentes es yo cuido a un adulto mayor, ¿cierto? Yo tengo un niño menor de edad, ¿cierto? ¿Puedo excusarme de ir a trabajar porque tengo que tomar micro, colectivo, y eso me expone al tema del COVID-19, etcétera?
Bueno, la respuesta es formalmente la obligación de trabajar, salvo que haya cuarentena total, ¿cierto? O una orden de autoridad se mantiene. Por lo tanto, si no soy capaz de llegar a un acuerdo con el trabajador, yo puedo quizás justificar mi inasistencia, pero significa que si me despidieran, siempre a uno lo pueden despedir, uno en un tribunal podría ganar ese juicio porque hay una razón justificada para no ir, que es una pandemia, ¿cierto?, que nos asola como sociedad. Sin embargo, lo que no está obligado el empleador, y ahí la División del Trabajo lamentablemente emitió un dictamen con el cual yo no estoy de acuerdo, es a pagar remuneraciones. O sea, yo le podría decir a un trabajador, sí, a lo mejor de despedirlo usted no lo van a despedir porque está justificado por todo el riesgo que hay, pero el que no trabaja no se le paga. Entonces también es como un poquito duro con el trabajador. O sea, o protege su salud o protege, ¿cierto? Si no me enfermo me puedo morir de hambre, digamos, porque es una cosa u otra, porque no hay forma de, jurídicamente, salvo que sean tribunales, de poder garantizarle a un trabajador que se ausenta por razones de riesgo, sí, y que le van a seguir pagando la remuneración. O sea, la inspección no estaría en condiciones de comprometerse a exigirle el pago de las remuneraciones porque la ley no nos da. Una cosa grande que quedó en temas laborales es que la legislación laboral se nos quedó absolutamente pequeña. El Código del Trabajo nos dio el ancho. Sí, bueno, ya no era tan buena, pero más encima la letra, que ya se veía poco, ¿cierto? Sí. En algunas partes se hizo inexistente, porque no se puso el legislador en estas situaciones tan globales. O sea, de repente podía venir un terremoto, se podía caer un puente y uno podía saber lo que tenía que explicarle, sí, a la gente. Pero una pandemia de carácter global, de extensión incierta, de riesgo, todo el mundo está en riesgo, empleadores, trabajadores, ya era muy difícil de prever, y a nosotros los abogados laboralistas nos cuesta mucho entregar respuestas responsables, porque yo si una persona me pregunta, ¿me pueden despedir o no? ¿Cierto? Es como si a uno le preguntan, ¿se puede o no pasar el luz roja? Yo tengo que decirle, no se puede pasar el luz roja. Pero uno se para en cualquier semáforo y va a ver que los autos pasan igual en luz roja. ¿Me pueden despedir o no? No lo deberían despedir, le puedo decir. No lo deberían despedir, pero una vez se lo despiden igual. ¿Y dónde reclama? En los tribunales, en un juicio que se va a extender todo el año. Tú bien sabes, Bernardo, que los tribunales hoy día prácticamente están paralizados. O sea, si hay algo que paró en este país, es la actuación de la justicia de los tribunales. Las audiencias, julio, agosto, septiembre, cualquier audiencia la más mínima. Nosotros tuvimos una práctica antisindical de una empresa muy relevante que es Promasa, ¿cierto? Hace unos días atrás, fijamos una denuncia por reemplazo de trabajadores en huelga y nos fijaron audiencia para mediados de junio. Entonces, y eso que estamos hablando de una huelga que está corriendo en ejercicio, sí, y la necesidad de que la justicia opere lo más rápidamente posible. Entonces, eso no... Es similar a lo que el otro día hablaba con Luis Medina, el presidente del Colegio Médico, y es similar a lo que está sucediendo en el mundo de la salud. Hoy día todo es COVID, funciona, esa es la prioridad, y todas las cirugías que son electivas, lo que estaba en espera, quedó más en espera y se prolongó hacia adelante, y ese, a la larga, si lo vemos, también haciendo una comparación con esto, es un problema que se está tirando para adelante, porque las cosas no desaparecen, no se meten bajo la alfombra, son problemas que siguen ahí. Sí. Y sobre todo con lo que estábamos encaminados en un proceso de lograr entre todos los chilenos una nueva constitución y producir una nueva constitución, y ahora esto apareció entre medio, con resultados insospechados. No sabemos qué es lo que va a suceder, porque la incertidumbre más grande es el plazo. No sabemos cuánto vamos a estar en esto. Y respecto a lo mismo que dijiste, ¿qué pasa con el empresario? Estoy tratando de ponerme en el otro lado de la moneda, que no puede generar recursos para pagarle a ese trabajador. ¿Hasta qué punto ese empresario va a poder seguir pagando un honorario o un sueldo y si no tiene recursos? ¿La inspección del trabajo siempre va a obrar por parte del trabajador o genera una instancia de atenimiento? Bueno, la legislación laboral está vigente, sigue, por lo tanto, mientras el empleador que se ve en dificultades para pagar las remuneraciones, bueno, tiene que tomar algunas decisiones, ¿cierto? Pero la principal es conversar con sus trabajadores. Si nosotros lo más brutal que hemos visto es que el empleador llega y toma esas decisiones y no le conversa al trabajador, no le pregunta, ¿cierto? ¿Sabes qué más? Tienes que reducir la jornada a la mitad y te tengo que pagar la mitad. Pero jefe, hable conmigo antes. ¿Sabes qué más? Bueno, si lo puede despedir y pagar la necesidad de la empresa
hoy día están justificadas y los trabajadores saben que si lo despiden por necesidad de la empresa le tendrán que pagar el mes por año, y el desahucio, bueno, y qué hacerle, digamos, ¿cierto? Pero si hay alguna otra alternativa, por ejemplo, la ley de protección al empleo, que uno tiene bastante reserva respecto de ella, que está operando en estos momentos, más o menos. ¿Por qué tiene reserva eso, Patricio? No, porque porque primero que nada es una ley que vino principalmente para proteger a las empresas y no distinguió entre mediana, grande o mediana empresa. Entonces, cualquier empresa hoy día podía acogerse a la ley de protección del empleo, lo que implicaba que yo con el trabajador lo mandaba a la casa, ¿cierto? Y le pagaba, y no le pagaba nada, solamente pagaba las cotizaciones previsionales, y el Estado, a través de la plata del propio trabajador, en primer lugar, su cuenta individual, y después con la cuenta solidaria, le subsidiaba una parte de la remuneración, un 70% el primer mes, pero ya el segundo es el 60%, y el tercero estamos hablando del 50%. Entonces, así empieza a bajar hasta llegar al 30%, o sea, no es que le mantenga la remuneración al trabajador, esta va a bajar indefectiblemente, y el que se está poniendo el Estado. ¿Y el empleador qué obligación mantiene? Pagar las cotizaciones previsionales. Entre comillas, entre paréntesis, la AFP aquí nunca pierde nada. Siguen recibiendo las cotizaciones previsionales. Entonces, quizás para un pequeño o microempresario estaba bien, pero cuando empresas medianas y grandes se acogieron a esto, ¿cierto? Bueno, lo de Cencosud fue ya brutal, ¿por cierto? Sí. Mandan a 4.000 trabajadores a la ley de protección del empleo, los mandan para la casa a que se hagan cargo, a que reciban su subsidio de cesantía, y por otro lado los accionistas estaban repartiendo las utilidades que habían generado durante el mismo periodo. Entonces era una brutalidad, un golpe a la justicia social tremenda, y solamente la denuncia y el control social logró revertir esa decisión, pero muchas empresas han abusado de esa. Sí, y respecto a lo mismo que mencionaste, la AFP, tu posición frente al tema de algunas voces que señalan de que sería necesario retirar parte de los fondos para poder soportar esta crisis. ¿Qué opinas de eso tú? Mira, yo pienso que esta era una tremenda oportunidad para entregar un dato solidario a ese dinero que todos tenemos devolvidas en la AFP. El tema es un dinero propio, ¿cierto? Que hay gente que se va a morir con esa plata ahí en las AFP, o va a haber muy difícil dificultades, incluso muerte a familiares cercanos o amigos. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que estar tan en piedra? ¿Por qué tiene que ser tan dogmático ese patrimonio que es nuestro, pero que lo administra la AFP? Yo creo que era absolutamente razonable, porque además la propuesta que planteaban senadores como Jimena Rincón, que yo la escuché hablar del tema, era simplemente que tú retirabas ese dinero, pero el Estado, en vez de pasarte plata directa ahora, porque te está ayudando, tú retirabas ese dinero y el Estado firmaba un documento, un bono, ¿cierto? Como un bono de reconocimiento, como en el sistema antiguo, que cuando te jubilaras, el Estado devolvía esa plata que tú habías utilizado hoy día para hacer frente a la pandemia. Y era una solución maravillosa, sobre todo para la gente de clase media. Porque claro, hoy día uno sabe que el Estado no sé si va a poder hacerlo, porque las necesidades de la gente más pobre son infinitas, pero un poco se focaliza en ello y está súper bien, ¿cierto? La gente rica tiene sus propios recursos, tiene ahorro, tiene capacidad para mantenerse, pero la clase media, la que no recibe el apoyo estatal, tampoco tenía los ahorros para enfrentar una cosa tan catastrófica como esta, y que pudo haber echado mano a sus fondos provisionales de una manera digna, sin tener que pedir al Estado ahora, y el Estado, en vez de pasarle plata a la clase media, esa plata la focalizaba al sector más necesitado, y con el tiempo, también en su rol solidario de bien común, te devolvía ese dinero cuando tú fueses a jubilar como un bono de reconocimiento. A mí me parecía súper buena la idea, razonable, pero ahí están los defensores a ultranza del modelo, los ideólogos dicen que la gente izquierda es ideologizada y la gente derecha es ultra ideologizada. No, esa plata no se toca porque es para tu tema previsional. Bien sabemos que esa plata hoy día se está usando para los negocios, para invertir en distintos negocios, llenan de plata, echan mano a todas las empresas grandes de nuestro país, a los fondos previsionales, pero yo no la puedo ocupar. Pero todo el resto, todo el empresariado... ¿El principio de propiedad del dinero? Bueno, hay unos recursos de protección que se están discutiendo que justamente hablaban de eso, que trabajadores presionaban recursos de protección para poder disponer de esos bienes para cosas tan sensibles como operarse, y en Rancagua, en Talca, en Antofagasta se perdió finalmente, pero han abierto la posibilidad, se está discutiendo, por lo menos se declaró admisible, y hubo una sentencia que se apeló a la Suprema en la Corte de Talca,
la que estableció que el derecho de propiedad de esos fondos era del trabajador. Él tenía derecho a disponer de ellos, más aún en situaciones tan importantes como en el tema de salud, ¿cierto? Que es como tener la plata yo de la AFP si me voy a morir porque no tengo plata para operarme del corazón, claro. ¿Cierto? Es como un contrasentido un poco. Sí. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Oye, y ahí me cuesta a veces entender los parlamentarios, la poca fuerza que tiene el coraje para defender ese punto, porque fue planteado, fue una buena propuesta, les dijeron que no, y ahí nos quedamos. Pasamos a otro punto. Entonces, pucha, uno dice, los parlamentarios deben tener coraje en estas cuestiones, pues, así como han defendido su dieta tremendamente, porque ya llevamos desde la estallido social y todavía no se baja. La última propuesta es que sí, pero lo vamos a enviar a un consejo externo para que él analice y haga estudios para ver cuánto es la dieta razonable. Curioso, para porque desde el gran apretón que hubo, acá a pocos días dijeron, estas son las propuestas, van a ser inmediatas, y bueno, estamos todavía muchos chilenos mirando cómo esas propuestas están ahí. Les vino este pequeño recreo, porque la gente obviamente está preocupada de salvar su vida, así como por cuidar el empleo, de tener su trabajo, pero el país todavía está ahí, pues ya nos metimos en arena más política, pero igual tenemos que tocarle en el programa. Están pasando cosas que no pasan. No sé cómo, es una figura bien extraña, es como son como dos mundos paralelos que están conviviendo y hay uno que nos está viendo ahora y quiere el mundo que venía, que todos queríamos. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar así, tú crees? Va a llegar el momento donde esto ya se va a revivir, nuestra nueva proyecto, una nueva constitución, de todos estos cambios que necesitamos como país. Hablamos de la AFP, del mundo laboral, de todo. Mira, Bernardo, yo pienso que los cambios son inevitables. Eso se va a producir sí o sí. Que el coronavirus generó un impacto global, a lo mejor nos va a hacer entender también las dimensiones del cambio que necesitamos. Porque, por ejemplo, el tema de la salud, hoy día lo que ha quedado demostrado también con el coronavirus es que el Estado es insustituible en temas como trabajo, como seguridad social, como salud, como educación. O sea, el Estado no puede sacarlo de esta cuestión, ¿cierto? Al final, lo que tú decías también delante, al principio. Entonces, esos temas nos van a servir para la discusión grande de ese nuevo Chile que tiene que salir, que se va a nutrir del sentimiento de justicia y de dignidad que explotó el 18 de octubre, pero también se va a nutrir, ¿cierto?, de ese sentido de solidaridad, de bien común, de cuidarnos todos, de que somos todos parte de una misma sociedad, que lo hemos notado hoy día con el tema del coronavirus. Entonces, todo yo creo que nos va a nutrir. ¿Para qué? Para un cambio, para una sociedad más justa. Aquí los que tienen que perder al final del día son aquellos que quieren que todo siga igual, que el modelo no cambie, que esto es palabra de Dios y aquí nada lo puede modificar. No, pues eso, lo pétreo tiene que quedar obsoleto, y el cambio constante, profundo, el progreso hacia una mejor sociedad tiene que nutrirse de todo lo que hemos experimentado. Hoy día todo chileno hoy día tiene una experiencia riquísima en cuanto a dignidad, justicia, dolor, solidaridad, y eso lo tenemos que volcar en un proceso social, y yo también, igual que muchos, pensamos que es un proceso constituyente que nos lleve a un nuevo país. Bueno, Patricio, quedaron varios temas en el tintero y espero poder retomarlos más adelante en otro programa. Un agrado haberte tenido hoy conversemos de la vida, para hablar con la gente de lo que sucede en el mundo laboral y conocer algunas formas de poder ayudarlos. Te agradezco tu participación y no sé si algún saludo final, 2 minutos antes de salir. No, mira, solamente decirle a la gente de que hay que tener mucha fuerza, mucha esperanza. Yo sé que estos momentos difíciles, que hay mucho dolor, mucha tristeza, incertidumbre, pero tenemos que sacar lo mejor que tenemos los chilenos, que es la resistencia, el aguante, y tomarlo como un aprendizaje. Hoy día también ha sido un reencuentro con la familia, a veces porque estamos muy metidos en el tema político, el tema social, nos olvidamos de lo central que aquello resulta. Es difícil decirlo, a veces mucha palabrería y pocos hechos,
en esta ocasión hemos estado obligados a hacer realidad, ¿cierto?, ese tema y también reencontrarnos en esos aspectos. Y eso, yo insisto, también nos va a nutrir para una futura trabajo de la sociedad que queremos, ¿cierto? A veces la gente que de izquierda, ¿cierto?, relativiza muchos los temas que son importantes, como el tema familiar y otros temas valóricos. Parece que fueran temas de conservadores, y no. La familia, todo tipo de familia, no la única, la que conocimos históricamente, todas siguen siendo importantes, y yo también lo hago como autocrítica. Yo también me siento una persona más bien con posición más bien de izquierda, si hay que definir entre izquierda y derecha, aunque ya, igual resulta simple. Hoy día esas diferencias son medias raras, y ya como que no existen mucho. Sí, yo creo que más bien hay que, como dicen los cabros, define mi izquierda. Así que el llamado a tener mucha fuerza, mucha energía, muchas ganas de avanzar, aprender, y bueno, esto va a pasar, estoy seguro que va a pasar, y tiene que salir algo mejor. Bueno, gracias, Patricio, un agrado tenerte en el programa, y bueno, estamos invitados para una nueva oportunidad en nuestro programa Conversemos de la Vida. Muchas gracias. Cuando quiera, saludos. Que esté bien.